Buenas tardes, bienvenido al culto de oración de este miércoles. De nuevo damos la bienvenida a todos los que nos estáis visitando y estamos participando así juntos en este culto. Quisiéramos comenzar haciendo ver la importancia de ir al Señor para que podamos vivir la restauración, la salvación, la sanidad que viene de Él. Que a veces podemos estar cayendo en cierta rutina y la rutina muchas veces nos lleva a la resignación de vivir limitados por diferentes cosas. Y hoy quisiera que en este tiempo de reflexión bíblica y de oración al Señor pudiéramos pensar en la importancia de no resignarnos a aquello que nos limita, sino poder ver que el Señor puede ayudarnos en todo ello. Vamos a orar al respecto, vamos a ponerlo delante del Señor, vamos a reconocer que Él es el que salva, que Él es el que nos ayuda, y vamos a abrir nuestro corazón con una buena disposición en el sentido de dejar que el Señor obre. Mientras tenemos este momento de oración inicial, poniéndonos delante del Señor, voy a tocar un himno que nos habla de la vida abundante que Jesús ofrece. Una vida abundante que experimentó una mujer que tenía una enfermedad y no se resignó a lo que los médicos decían, sino que se fue en busca de Jesús. Y fue cuando tocó el manto de Jesús. Por su fe, aquella persona fue sanada por el Señor. Se nos explica en este himno también lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. En Él hay perdón, como incluso un malhechor, que no le dio tiempo de hacer mucho bueno para poder de alguna forma compensar, como algunos pueden estar teniendo en mente cuando se hace algo malo, que hay que compensarlo con algo bueno. Al ladrón no le dio tiempo, porque estaba también en este malhechor en la cruz. Y Jesús también nos salvó. Es decir, cuando vamos al Señor vemos que hay una nueva oportunidad, una puerta que se nos abre. Vamos a orar al Señor, vamos a abrir este tiempo así. Yo os invito a que mientras escuchamos este himno podamos seguir orando al respecto, poniéndonos delante del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos que tú nos guíes, que nos muestres tu voluntad, que nos ayudes en todos aquellos aspectos o áreas de nuestra vida que tenemos que avanzar, que podamos levantarnos, que no nos adaptemos a aquello que tú no deseas, sino que en ti podamos experimentar ese refrigerio y esa salvación y perdón que viene de tu presencia, de la obra en la cruz por nuestros pecados. Guíanos, Señor, a poner nuestra mente, nuestra vida delante de ti y ser valientes para seguir caminando y no resignarnos ante la limitación que en este momento podamos estar teniendo. Lo ponemos delante de ti y oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir también presentando algo que es un motivo de oración, o mejor dicho, es una planificación para estar orando. Es lo que estamos llamando Operación Andrés. Aquí en pantalla lo vamos a ver, es algo que vais a recibir, que este domingo incluso vamos a entregar en la iglesia a modo de señalador.
Y en este señalador tenéis pues lo que ocurrió con Andrés, por eso se llama Operación Andrés. Entre los apóstoles ocurrió algo que es muy interesante en la palabra de Dios. Lo vemos en Juan 1:40 al 42, se nos dice cómo Andrés, el hermano de Simón, le llevó la palabra, y luego tenemos ahí a Pedro, el apóstol Pedro, pues todo un líder entre los apóstoles también sirviendo al Señor. Y eso es porque su hermano tuvo carga también por él. La idea es que tengamos carga, eso no es una idea, tiene que ser una realidad, y que podamos orar por las personas con las que nos relacionamos. Por eso en este señalador, utilizando a modo de acróstico la palabra, el nombre de Andrés, se explica algunas cosas que podemos tener en cuenta para que apuntemos al menos 5 personas, si son más se puede dar otro señalador más, para estar orando por ellos y para intentar tener una relación durante este tiempo también con ellos, de modo que podamos luego invitarles a un culto especial que tendremos en septiembre. De ello se informará con más detalle el próximo domingo, pero os invito a que estéis orando también por la necesidad que hay en estos momentos en tantas personas cercanas también a nosotros. Y Dios quiere que oremos por ellos y que hagamos también algo, ¿cómo no? Vamos a pensar en ello, vamos a estar orando al respecto, vamos a darle a Dios alabanza por medio de un cántico que de alguna forma nos muestra que Dios salva, Dios puede salvar, Dios quiere salvar a esas personas por las que podemos estar orando. Vamos a alabar al Señor con este cántico y con esta actitud también al mismo tiempo de oración, pensando en operación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Seguimos poniendo delante de ese Dios que salva y que nos escucha motivos de oración que son importantes también. Hermanos, personas conocidas, que no hace falta que formen parte de Operación Andrés, muchos de ellos ya son creyentes, pero que tenemos que seguir orando por ellos. Oremos por las personas que están pendientes de operación. Mencionábamos el otro día a nuestra hermana Yelisa o Yeli Bonilla, que va a ser operada mañana día 9, y debemos de estar orando para que vaya todo bien. A Tony Hilario la operaron pues ayer y fue todo bien, según me han comunicado, y ahora tiene que estar un tiempo en reposo. Sigamos también orando por ella. Si os dais cuenta, estoy mirando los motivos de oración en el boletín. Todos tenéis el boletín porque se envió a todos los hermanos de la iglesia y a los que se congregan. Así que podéis seguir ahí todos esos motivos. Tengo también puesto que es importante que oremos por los hermanos que han quedado sin trabajo, que el Señor les dé ese trabajo nuevo. Por el padre de Emi Cornell, que sigue con el tratamiento de la quimioterapia. Por Ana María Wanderly, que está con su madre en Brasil y con toda la situación de la pandemia. También pensamos en Pablo Wanderly, Verona. Sabéis que Pablo también, su salud es bastante quebradiza y hay que orar por ellos también. Y oramos también por Sergio, hijo de Manolo y Jenny, que también está con un tratamiento especial, y asimismo Manolo, que también tiene pendiente una operación. Oramos por los hermanos mayores. Anita Solís, que no se encuentra muy bien, a Tita Mari o Mari Carmen Cañestro, que sigue con las piernas mal, Ana Criado, recientemente, hace un poquito estuve hablando con ella, y bueno, se le podía entender por lo menos, pero también está, como sabéis, bastante delicada. El padre de Ruth Flores, Francisco Flores, lo tenéis también en el boletín. Y oramos por la recuperación, que sabéis que a raíz de un accidente laboral, Loli Patricio también está de baja y bueno, está también ahí recuperándose, intentándose pues ponerse bien del todo. En los motivos de oración generales estamos también orando por Eliezer Bueno, que ya está en Almería para desarrollar el ministerio pastoral que debe de llevar adelante. Y seguimos orando por la pandemia que se está dando en todos lados, con efectos diferentes, y especialmente pensamos en los países que más está afectando en estos momentos. Oramos por misiones, por el proyecto de la Iglesia, por el proyecto de la UEBE, que sabéis que estamos recogiendo una ofrenda también especial en este sentido. Así que os animo a que abráis vuestros boletines y en este sentido podáis también estar orando. De todas formas, yo quiero abrir una oración general en este sentido, poniendo ya delante de Dios lo que de forma particular y concreta he mencionado. Vamos a orar. Señor, te queremos de nuevo dar gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos sanas, que tú nos ayudas, que tú nos animas, que tú no nos dejas nunca. Y pedimos por cada una de las personas que hemos mencionado, aquellos que están sin trabajo, que tienen una situación también complicada, pero también por los enfermos, por las personas mayores que hemos estado mencionando también. Oramos por los países que están sufriendo la pandemia de una manera especial porque no tienen muchos recursos. Nos ponemos como iglesia delante de ti, Señor, para que tú nos uses, y nos uses para poder ser de bendición a las personas necesitadas también. Que bendigas los diferentes ministerios que se están desarrollando en la iglesia para que sean efectivos, ya que es necesario que tú seas quien los guíes, que tu Espíritu Santo esté moviéndose para que lo que hagamos sea por tu dirección y para tu gloria, para que muchas personas puedan conocerte. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes y tú respondes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir las Biblias para reflexionar ahora en la palabra de Dios, y en este caso nos vamos a ir al Salmo 107. Este es un salmo, como os voy a explicar, un tanto especial, por lo menos para mí, y ahora os diré por qué, pero permitidme que lo abra antes para que lo leamos, lo podamos leer juntos.
Es un salmo largo, no de los cortitos, pero voy a leer solamente 16 versículos. Es un salmo que se titula Dios libra de la aflicción. Y dice así: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Como os decía, este es un texto significativo porque es uno de los salmos que yo leía en mi primera etapa como cristiano. Cuando me convertí al Señor, entre los diferentes salmos que leía y que me ayudaban por la situación en la que yo me encontraba, estaba este salmo. Un salmo que habla de que el Señor rompe todas esas limitaciones, ataduras que uno puede tener cuando se entrega al Señor, que puede ir arrastrando, que pueden estar ahí todavía creando debilidad en la persona. Y uno puede estar muchas veces envuelto por puertas que, como una especie de jaula, por barrotes que te aíslan. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él rompe las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro. En realidad el planteamiento de este salmo es que se puede salir de los efectos de las tempestades en las que podamos encontrarnos. Y en este tiempo de la pandemia, de miedos, de angustia, de situaciones críticas, hemos de darnos cuenta que el Señor sigue siendo el mismo que puede romper todas esas limitaciones que nos tienen aprisionados. Este es un mensaje de libertad y de esperanza en medio de una pandemia vírica o una pandemia de injusticia social o humana. Dios sigue siendo una realidad, sigue estando presente y quiere romper esas puertas, esos cerrojos que nos tienen aprisionados. Las personas que actualmente están sufriendo deben de escuchar quién tiene el poder para abrir esas puertas. Tienen que escuchar quién tiene el poder para abrir esos cerrojos que llevan ahí de alguna forma cerrados y aprisionando durante mucho tiempo. Necesitamos levantar las voces para hablar de quién tiene la llave para abrir esas puertas. Y el versículo 2 de este salmo, donde hemos leído antes, nos dice que tenemos que proclamar. Dice, díganlo sus redimidos. Es decir, ¿quién tiene que levantar esas voces? ¿Quién tiene que anunciar este mensaje de esperanza? Somos los creyentes, los que hemos sido redimidos, los que hemos tenido la experiencia de la salvación, los que hemos experimentado en nuestra propia vida cómo Dios ha roto esos cerrojos que nos limitaban, que nos aprisionaban y que de hecho creaban una estructura de limitaciones de la que no podíamos salir. La palabra de Dios, de alguna forma, aquí nos está llamando a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La solución, el poder para abrir esas puertas, para ayudarnos en medio de esta tempestad, no es un poder de personas concretas por su profesión.
No es cuestión de profesionales, de médicos, de políticos. La palabra de Dios dice que son los redimidos, los que han sido liberados, los que tienen que compartir dónde está la solución. Y eso es lo que nos dice también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, tenemos esa gran comisión que se nos expresa de una manera algo diferente, porque se nos habla de ser testigos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Mesías ya vino. El Cristo, el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Y de esto estaban dando testimonio los apóstoles. Y de esto es de lo que Dios quiere que sigamos siendo testigos aquellos que ya hemos experimentado la salvación de Cristo. Se pueden levantar enemigos muy diversos para ir en contra, no solamente de la salud física, sino de la salud emocional, de la integridad de las personas. El pecado aqueja y desmenuza la integridad de este mundo, pero es Dios quien recompone. Es Jesús en la cruz quien nos redime, quien murió por nuestros pecados, quien vence a los enemigos. Cuando no vivimos en Cristo, podemos estar andando en el desierto, perdidos. Y todos nosotros podemos pensar lo que significaba eso antes de conocer a Cristo. Es decir, hay unas características de aquellos que son redimidos y que tenemos que presentar la palabra de Dios. Y es que hemos experimentado lo que era andar por el desierto, sin un camino derecho. Lo que era andar en soledad sin que nadie pudiera ayudarnos en aquello que nosotros necesitamos. Nos dice la palabra de Dios que los redimidos somos aquellos que en medio de toda esa angustia hemos clamado a Dios. Y Dios nos ha liberado de esa situación. Si tú eres una persona redimida por el Señor, eres un testigo de Cristo. Eres alguien que tiene que presentar ese camino derecho en medio del desierto que nos hace salir a una situación nueva. Sabiendo que ese camino es Jesús. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, hablando Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De esto nos habla el Salmo. Los versículos 4, 6 y 7 nos está hablando de la importancia de que proclamemos. Hay unas características de un hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, esas características ya las tienes. Y tienes que decir cuál es, en quién está la verdad. Porque ¿qué es lo que podemos presentar al respecto de tantas necesidades que hay? Lo que tenemos que presentar es lo que hemos experimentado en Cristo. Una verdad que es una verdad absoluta y no relativa. La verdad de que Dios sacia al que tiene necesidad. Como dice el Salmo, Dios sacia al menesteroso. Dios libra al que está en la cárcel y rompe esos cerrojos. Dios libra también a aquel que es pasto de la injusticia social de este mundo o simplemente del pecado. Dios cambia. Y ese es nuestro mensaje para vivirlo y compartirlo con los demás. El desierto en estanques de agua. Dios cambia la tempestad en sosiego, en paz y en una nueva vida. Dios levanta de la miseria al pobre. Somos nosotros los que tenemos que anunciar esta realidad, viviéndola, porque hoy es el tiempo de salvación, un tiempo de avivamiento, un tiempo de ver camino derecho en medio del desierto. Deja que Jesús abra el cerrojo de hierro que puede estar limitando tu vida. Si esa es tu situación, si estás sufriendo un efecto que no puedes, un efecto de no solamente de lo que tanto estamos hablando de la pandemia, sino un efecto de otro tipo de situaciones y no sabes qué hacer, deja que sea Dios quien pueda abrir en Cristo esa puerta. Él tiene el poder para ello. Vamos a orar y después terminaremos así alabando a Dios. Hay una alabanza que nos dice que solo Cristo puede, solo Cristo tiene el poder. Él tiene la llave para abrir esa puerta que te da
libertad. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Él vive y en Él podemos tener una vida abundante. Vamos a orar. Señor, te queremos pedir que tú nos uses, que nos prepares, que podamos ser instrumentos de salvación para aquellos que necesitan conocerte, saber quién es el Salvador, quién es la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a no acomodarnos a nuestras propias situaciones, sino que podamos sentir tu llamamiento y desafío para ser testigos de Cristo y anunciar por todo el mundo que es una realidad que tú das vida. Porque, Señor, tú nos enseñas que cuando vino el Espíritu Santo entonces hubo poder para ser testigos. Y si somos hijos tuyos, si ya somos esos redimidos llamados para proclamar la palabra, tu Espíritu Santo está con nosotros y hay poder. Danos esa confianza. Queremos ver a muchas personas llegando a ti, viendo solución en su vida. Es tiempo de avivamientos, lo sabemos, Señor. Queremos que nos uses para que todo ello pueda ser una realidad en estos días. Gracias, Señor, por tu presencia, por acompañarnos, por perdonarnos, por darnos la fortaleza y el ánimo para seguir adelante, por ser tú nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a terminar así, alabando a Dios, diciendo solo Cristo. Que Dios te bendiga.